Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que se llama y denominaremos como el core, o sea, el core cerebral. El core cerebral o núcleo cerebral va a consistir en dos cosas principalmente. El número uno, las estructuras del tálamo, o mejor dicho, las estructuras diencefálicas. Diencefálicas. Y número dos, las estructuras de los núcleos de la base. En las estructuras diencefálicas vamos a tener cuatro principalmente, que son el tálamo, todo lo que termine en álamo, tálamo, hipotálamo, epitálamo, que es donde se encuentra la glándula pineal, y el subtálamo, ¿no? Que son los núcleos de Lewis, que están cerca de los campos de Forel, que es uno de los lugares donde o se utiliza pues como target para la estimulación cerebral profunda. La estimulación cerebral profunda, o mejor conocida en inglés como Deep Brain Stimulation. Y los núcleos de la base son entonces principalmente el núcleo, el núcleo estriado, y el núcleo lenticular. El núcleo lenticular consiste en tres estructuras principalmente. El putamen, que es el más externo, y los globos pálidos. Vamos a hacerlo mejor. Sería así en realidad. El putamen, que es el más externo, y los globos pálidos. Vamos a abreviarlos como globos pálidos, que son dos, el medial y el lateral. Y el núcleo estriado vendría siendo entonces ya la combinación del núcleo lenticular, que es este que vimos acá, más entonces el núcleo caudado. Entonces eso forma el núcleo estriado porque la unión del núcleo lenticular con la cabeza del caudado, que tiene más o menos esta forma así, al unirse le da un aspecto estriado a esta estructura, y en los cortes anatómicos se ven como esas estrías, ¿no? Entonces le da esa particularidad de núcleo estriado. Bien, para poder revisar un poquito mejor la estructura de estos núcleos, de estas estructuras del core cerebral, tenemos que evaluar tres cortes cerebrales principalmente. Tres cortes que son el corte de Charcot, el corte de Flechig y el corte de Vieussens. Entonces, el corte de Charcot es un corte que se da a 1 centímetro. Perdón, el corte de Charcot es un corte que se da, es un corte coronal que se da a nivel de los cuerpos mamilares. Ahorita vamos a hacer el dibujo.
El corte de Flechik es un corte que se da a 1 centímetro por encima de la fisura de Silvio. Y el corte de Vieussens es un corte que se da a la altura de la corona radiata. Ahora vamos a ver un poquito más detalladamente a qué se refiere. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el primer corte, ¿sí? Que es el corte de Charcot. Charcot. Entonces, para dibujar el corte de Charcot tenemos que hacer un corte coronal. Hacemos los 3 giros del lóbulo frontal. 1, 2, 3. Bueno, vamos a corregir porque 1, 2, 3. Viene lo que es la línea media. Cuerpo calloso. Fisura intrahemisférica. 1, 2, 3. Silvio. Lóbulo temporal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces tenemos acá lo que sería los cuerpos mamilares. Más o menos vamos a dejarlo así, porque son dos estructuras que tienen forma ovoide que se encuentran en este nivel. Vamos a poner que este aquí son los cuerpos mamilares y lo vamos a pintar como si fueran de color rojito. Vamos a pintarlos de color azul, para que se distinga que estos son los cuerpos mamilares. Ok, pero en este corte vamos a tener varias estructuras. Vamos a poder ver aquí el cuerpo, eh, el cuerpo calloso, que son filas blancas de asociación. Ok, filas blancas de asociación. Perdón, filas blancas comisurales que van a conectar un hemisferio con otro hemisferio. Vamos a tener aquí los ventrículos laterales, ¿sí? Que obviamente su techo va a ser el cuerpo calloso. Tercer ventrículo, agujero de morro, septum pellucidum. Vamos a tener entonces aquí el núcleo caudado, un núcleo caudado. En este caso, pues, más o menos lo que sería el cuerpo, el núcleo caudado, que vendría conformando lo que son las paredes más laterales de los ventrículos laterales. Tálamo, que yo le denomino los huevos de Cornish. En este caso vienen conformando lo que sería el piso, ¿no? De los ventrículos laterales. Y vienen conformando lo que son las paredes laterales del tercer ventrículo. Aquí, por ejemplo, el caudado viene conformando lo que son las paredes más laterales del tercer ventrículo. Y el cuerpo calloso viene conformando lo que es el techo de los ventrículos laterales. No sé si dije tercer ventrículo aquí, perdón. O sea, las paredes más laterales del ventrículo lateral. ¿Sí? Ok, acá, en morado. Ok. La cabeza de los núcleos caudados. ¿Sí? Entonces es importante para llevar relaciones anatómicas. Tenemos también, por supuesto, por debajo del tercer ventrículo, ya lo que es la región hipotalámica, propiamente. Y también vamos a tener entonces ya lo que son los pedúnculos cerebrales, que vienen estando en relación, por supuesto, con lo que es el mesencéfalo. El hipotálamo viene estando en esta zona que está acá. Vamos a ver si vamos a ponerlo en azul. El hipotálamo vendría siendo las paredes más inferiores del ventrículo, del tercer ventrículo. Y obviamente el subtálamo, vamos a ponerlo en color amarillo también, o color verde, pues. Vienen haciendo otras estructuras acá, ya casi que está en relación con el mesencéfalo, porque muy cerca por aquí está lo que es el núcleo rojo, ya del mismo mesencéfalo. También tenemos entonces otra estructura, en este caso pues más lateral. Tenemos lo que vendría siendo el núcleo lenticulo estriado, o sea, el núcleo lenticular, ¿no?
que denominaremos así como en forma de triángulo. Ok, y aquí entonces vamos a tener de ambos lados el globo pálido medial, globo pálido lateral y el putamen. Vamos a pintarlo en colores: putamen de amarillo, el más lateral, para que se entienda. Globo pálido lateral, el más lateral, y globo pálido medial, el más medial, por supuesto. Entonces, el dibujo no es anatómicamente correcto, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿sí? Vamos a tratar de poner la fisura de Silvio un poco más arriba para que si ya tenga la relación anatómica más correcta. Vamos a poner que Silvio está aquí, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Aquí, Silvio está aquí, ¿no? Y entonces acá vamos a tener, obviamente, la ínsula, y vamos a tener otra estructura que es entonces aquí, el claustro, ¿no? Porque realmente, si nos podemos a ver, la ínsula, vamos a borrar acá también, sí vendría siendo es un lóbulo, ¿no? Así que realmente es una zona grande, ¿no? Así más o menos, ¿no? Una zona grande. Entonces sí es un lóbulo para que se entienda, ¿no? El lóbulo de la ínsula. Entonces acá tenemos el claustro. Una estructura así, como en este sentido. Y entonces aquí tenemos ya, por supuesto, lo que sería la misma corteza insular. Vamos a ponerle morado: corteza insular, corteza insular. Vamos a borrar un poquito porque creo que nos está quedando un poquito desfasado, ¿no? Anatómicamente, ¿no? Corteza de la ínsula en morado, en este caso, ¿no? Morado. Y entonces nuestro claustro un poquito más adentro. Entonces, vamos a utilizar el color azul para hacer lo que son las cápsulas, porque hay una cápsula interna. Primero vienen las fibras de la corona radiata, ¿no? Fibras, por ejemplo, si fuera el trato corticoespinal, son fibras que vienen bajando las células piramidales de la corteza cerebral. En este caso el giro precentral, que es el giro central, las neuronas piramidales, sí, van haciendo, tirando fibras, ¿no? Que son fibras blancas, ¿no? Porque obviamente, pues, si lo vemos bien, esto sería corteza cerebral, que sería sustancia gris, ¿ok? Y de ahí se originan las neuronas, ¿no? Las piramidales, ¿no? Sustancia gris. Y las fibras blancas vienen saliendo, pues, de esas, son axones que vienen saliendo de los núcleos o de los cuerpos celulares, ¿no? Pero los cuerpos celulares vendrían estando acá, ¿no? Vamos a ponerlos así como si fueran en puntos verdes, ¿no? Entonces estas fibras van a bajar y se van a empezar a compactar en lo que es la cápsula interna. ¿Sí? Se van a empezar a compactar en lo que es la cápsula interna. Y ahí se van entonces a aglomerar y van a formar lo que es la cápsula interna. ¿Sí? La cápsula interna. Usualmente, pues, si habláramos en este caso, pues, de este manojo de fibras del trato córtico espinal, por ejemplo, no estaremos hablando de que ellas van a descender por lo que sería el brazo posterior, el brazo posterior de la cápsula interna, que es usualmente por donde descienden las fibras del tracto córtico espinal. Para que se entienda un poquito mejor, la cápsula interna tiene una forma de boomerang, más o menos así. Tiene un brazo anterior, tiene un brazo posterior y tiene una rodilla. Vamos a pintarlo para que se entienda. Esto es un corte axial. Un brazo anterior, una vista axial, una rodilla que está en relación con la pared del ventrículo lateral,
Y un brazo posterior vamos a pintarlo en azul, que es por donde van pasando nuestras fibras corticoespinales. ¿Ok? Eso en una vista axial. Es esto mismo que está acá, pues representado aquí. Esto mismo que está representado aquí en esta zona. Luego entonces, por nuestro brazo posterior van pasando estas fibras y se van aglomerando y van a empezar a discurrir entonces por lo que es el, el pedúnculo cerebral, específicamente por el tercio medio, ¿no? Así como se ve allí, ¿no? Un tercio medio, y después van a bajar entonces por lo que es la base del puente, y después entonces por las pirámides vulvares. Vamos a dibujar. Yo sé que ya nos fue un poco el dibujo de los cuerpos mamilares, pero para que se entienda, ¿no? El recorrido de las fibras blancas, ¿no? Van pasando estas fibras por acá, llegan a las pirámides y entonces decusan hacia el lado contrario, ¿no? Entonces van a decusar hacia el lado contrario. Y obviamente las otras fibras, asimismo, pues van a pasar por el tercio medio del pedúnculo cerebral, por la base del puente y después van a llegar a las pirámides para decusar entonces hacia el lado contralateral. Hay que entender que hasta el 90% de estas fibras decusan y forman el tracto corticoespinal lateral, ¿sí? Que va a inervar la musculatura de las extremidades. El otro 10% que no decusa, entonces se va a encargar de inervar el otro 10% la forma del tracto corticoespinal anterior y se encarga de inervar la musculatura truncal, o sea, del tronco. ¿Ok? Importante. Entonces todo eso lo podemos ver en un corte de Charcot, ¿sí? Que es un corte a nivel de los cuerpos mamilares, o sea, un corte coronal a nivel de los cuerpos mamilares. También tenemos acá, si ya vimos la cápsula interna, que es esta que está acá en azul, o sea, esta es la cápsula interna. Si hay una cápsula interna, también una cápsula externa, que entonces está en relación con el putamen, o sea, por la parte de afuera del putamen, ¿sí? Cápsula ¿sí? Y si hay una cápsula externa, hay una cápsula extrema, ¿sí? Cápsula extrema, después viene el claustro y después entonces viene lo que es la corteza de la ínsula, la corteza de la ínsula propiamente. Entonces, para recapitular, tenemos una cápsula interna, vamos a poner un poquito más delgadito, bueno, que ya está delgado, una cápsula externa, una cápsula extrema, el claustro y por supuesto después ya la corteza de la ínsula. La ínsula que por supuesto es uno de los lóbulos cerebrales. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y el lóbulo de la ínsula, ¿no? Que son los 5 lóbulos más importantes del cerebro. ¿Ok? Es la división anatómica más, más utilizada, ¿sí? Porque hay más lóbulos sobre algunas definiciones fisiológicas, ¿no? Pero las más anatómicas utilizadas son esos 5 lóbulos. Bien, eso con respecto al corte de Charcot. Ahora vamos a dibujar el corte de... Creo que nos queda algo de espacio. Vamos a dibujar el corte de... Vemos el corte de Charcot. Vamos a dibujar ahora el corte de... Creo que se me fue muy gruesa la plumita.
el corte de Flechick. Entonces, para dibujar el corte de Flechick, pues tenemos que hacer un cerebro. O sea, acá hay algo importante. Este es el cerebro en una vista sagital. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal. Vamos de nuevo. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal. La fisura de Silvio, surco centrado de Rolando. Este corte es así. ¿Ok? Bien. Entonces, el corte de Flechick es así. De esta siguiente forma. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, fisura de Silvio, surco central. Y entonces, 1 centímetro, más o menos así, por arriba de la fisura de Silvio, por aquí así. Entonces hacemos el corte de Flechick. ¿Y qué nos da? Nos da entonces esta estructura. Un corte del cerebro. Un corte del cerebro así. Tenemos, por supuesto, vamos a borrar un poquito. Fisura interhemisférica igual, ¿no? Force menor, fisura interhemisférica, el esplenio del cuerpo calloso acá. Ventrículos laterales, ¿no? Más o menos así. Más o menos así, ¿no? Ventrículos laterales, ¿no? Tenemos entonces eh, para fines prácticos, ¿no? Tálamo, tálamo, aunque este corte está muy arriba, podemos arreglarlo un poco, haciéndolo un poquito más estrecho, como si ya estuviéramos casi llegando al tercer ventrículo. Entonces tenemos aquí tálamo, tálamo, obviamente el septum pelúcido aquí en el centro. Tenemos entonces la cabeza del núcleo caudado, así de esta forma. Y tenemos pues acá el núcleo lenticular estriado, globo pálido medial, globo pálido lateral y el putamen. Lo mismo acá, ¿no? Globo pálido medial, globo pálido lateral. Y aquí incluso pues, si hacemos así realmente, pues tenemos nuestro lóbulo de la ínsula, ¿no? Algo así, más o menos. Para tratar de hacerlo un poco más exacto, ¿no? Ahí nuestro lóbulo de la ínsula, ¿no? Más o menos así, ¿no? Para estar claros. Entonces, en este corte vamos a dibujar en verde, en verde, lo que es el cuerpo calloso, pero en este corte se va a ver lo que es el forceps menor, ¿no? Que son fibras comisurales que pasan de un sentido al otro, ¿no? Pero forman la porción más anterior de lo que es el, el cuerpo calloso hacia el nivel de la rodilla, ¿ok? Y están también en relación con la pared más anterior de los ventrículos laterales, ¿no? Que son límites anatómicos de los ventrículos laterales. Entonces vamos a pintarlo en verde acá, que bien, van conformando, ¿no? Esas paredes anteriores de los ventrículos laterales. El forceps minor o forceps menor. Y si hay un forceps menor, hay un forceps mayor que está en relación con el esplenio, ¿no? El esplenio del cuerpo calloso también, ¿no? Y son fibras este, eh, comisurales que pasan de un lado a otro también, ¿no? En relación con lo que es el esplenio del cuerpo calloso. Acá tenemos entonces lo que vendría siendo el núcleo caudado. Vamos a pintarlo. ¿Qué color le podemos dar? Vamos a ponerle un color rojo. ¿Sí? Tenemos también la pared, vemos como la pared lateral del ventrículo pues va siendo ocupada por eh,
cabeza de núcleo caudado. En amarillo vamos a pintar los huevos de Cornish, ¿sí? Que vendrían siendo los tálamos, ¿ok? Los tálamos ven como las paredes en este caso, pues el piso, los ventrículos laterales y las paredes más laterales del tercer ventrículo, ¿no? Son las que vienen estando ocupadas por el tálamo, o formando pues esas estructuras huecas, ¿no? Pero es por el tálamo, ¿no? Hay que recordar que los ventrículos son estructuras que quedan como vacías de las otras estructuras que son las que están formando el cerebro, ¿no? Eso es muy importante. Acá entonces vamos a pintarlo en azul, lo que sería, vamos a pintarlo vamos a pintarlo no importa el color que le demos, vamos a pintarlo en amarillo, vamos a pintarlo en morado. Acá vendría siendo lo que sería el brazo anterior de la cápsula interna, ¿no? ¿Qué fibras van a bajar por el brazo anterior de la cápsula interna? Principalmente van a bajar fibras. Vamos a darle un punteado aquí, ¿sí? Fibras de lo que son fibras corticopontinas. O sea, fibras frontopontinas, fibras también parietopontinas, ¿sí? Esas fibras van a pasar por ahí. También otras fibras también de tipo ascendente, pero principalmente pues fibras frontopontinas. Después entonces vamos a pintar en azul. Vamos a pintar no tengo tantos colores, vamos a pintarlo en verde, lo que será la rodilla, ¿sí? De la cápsula interna, que por ahí van a pasar las fibras, principalmente las fibras. Recuerden que le dije que era como un boomerang, ¿no? Sí, no es anatómicamente exacto, pero es más o menos así. Por ahí van a pasar todas las fibras ¿sí? Las fibras córtico-vulvares. Fibras córtico-vulvares, que son las fibras que van de la corteza hacia los núcleos del tallo cerebral. Para los movimientos de la musculatura facial y las vísceras de la cara, ¿no? Y en azul, para recordar el tracto córtico-espinal que hicimos en la imagen anterior, ¿no? De brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? Así más o menos, ¿no? Y es por donde van a pasar nuestras fibras córtico-espinales. Fibras del tracto córtico-espinal. Entonces, para hacer un recorderis, eso que dibujé allí es lo que dibujamos acá. Este boomerang, ¿no? Que dibujamos acá. Es lo mismo. ¿Sí? Lo que podemos hacerle es delimitarlo con el plumón negro. Así, ¿no? La forma de boomerang que les había explicado, ¿no? Que tenía, ¿no? ¿Ok? Entonces la rodilla está en relación con la parte lateral del ventrículo y el brazo anterior con la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular y el brazo posterior con el tálamo, por supuesto, ¿sí? Con el tálamo y también el núcleo lenticular estriado. Entonces vamos a pintar el núcleo lenticular estriado para poder irlo delimitando. Globo pálido medial, globo pálido lateral y vamos a dibujar de morado el putamen, ¿no? Que es el más lateral, ¿sí? Para seguir las fibras estas de la cápsula interna, que bueno, todo esto igual el boomerang en cápsula interna, tenemos entonces afuera de la del putamen lo que sería la cápsula externa, después la cápsula extrema, ¿sí? Después entonces el claustro, voy a dejar el claustro así en morado, ¿ok? En negro, perdón. Y después entonces la corteza de la ínsula, vamos a dibujarla en moradito, como en antes. ¿Sí? ¿Ok? Para que se entienda. Esas son las partes, ¿no?
Entonces, importante porque, para recapitular, vamos a hacerlo así. Aquí, de medial a lateral. Primero, tenemos la pared lateral del ventrículo lateral. 2. Podemos decir que la rodilla, pues, de la cápsula interna, para tener esta estructura como limitante, ¿sí? De lo más medial. 3. Núcleo lenticular. Obviamente el núcleo lenticular vendría siendo globo pálido medial, globo pálido lateral y después putamen, ¿no? Después vendría entonces así, saliendo, ¿no? 4. La, en la cápsula externa. Después 5. Cápsula extrema. Después 6. Claustro. Y 7. La corteza de la ínsula. La corteza de la ínsula, ¿no? Así, en ese orden, ¿no? O sea, vamos a dibujarlo acá en negro, ¿no? Pared lateral del ventrículo lateral, ¿sí? Después entonces rodilla de la cápsula interna, ¿sí? Ok, igual, cápsula interna, brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Después viene entonces globo pálido medial, después globo pálido lateral, después putamen, después entonces la cápsula externa, ¿sí? Después entonces la cápsula extrema que es la de más afuera. Vamos a pintar en negro entonces el claustro, ¿sí? Que es una estructura así como en forma de zigzag, así más o menos. Claustro, y después entonces en morado ya la corteza de la ínsula propiamente dicha. Entonces son las estructuras de medial a lateral, como ya pudimos observar, ¿sí? Y esas son las estructuras más relevantes. Bueno, y obviamente, pues, en todo el medio, pues, ya lo dije, excepto un pelúcido, ¿no? Eso es la membrana que divide, pues, los ventrículos laterales, ¿sí? Creo que se entiende, ¿no? Esas son las estructuras de medial a lateral más relevantes que se pueden observar en el corte de Fletcher, ¿sí? Y por último, entonces, tenemos el corte de Vieussens. El corte de Vieussens. Vamos a utilizar otra página. El corte de Vieussens. ¿Qué tenemos en el corte de Vieussens? Tenemos un cerebro aquí, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, fisura del silvio, surco central, y entonces tenemos un corte ya bastante arriba. Un corte acá, a esta altura, donde tenemos entonces un cerebro más o menos así, donde vamos a ver entonces corteza cerebral, corteza cerebral, ¿no? Que se ve un poco más gris, como habíamos visto antes, ¿no? Un poco más gris. Y después, pues las fibras blancas que están más al medio, ya que es pura fibras blancas. Entonces, es un corte de la corona radiata, porque la corona radiata va a bajar así, antes de compactarse en lo que es la cápsula interna, obviamente, ¿no? Entonces vas a ver todas esas fibras así, más o menos, ¿no? Algo así parecido, ¿no? Algo así, todas las fibras de la corona radiata que vienen saliendo de la corteza, ¿ok? Y realmente, pues aquí tenemos pues línea media, pero no tenemos más nada, ¿no? Realmente, ¿no? De repente un par de vasos aquí que son los vasos de perforantes o alimentadores después de las ramas de la arteria cerebral anterior. Obviamente pues van a pasar bien mediales
y van a alimentar la corteza parasagital pues en estos puntos. Pero ya, más nada, no se ve más nada allí. Ese corte es el corte de Viewsense, ¿no? Que es un corte que, que si lo vemos así, los anatomistas le denominan a este corte sustancia blanca semioval, pero es lo mismo que ver la corona radiata del corte sagital, ¿sí? Y bueno, eso es lo más relevante con respecto a lo que es el core cerebral y los diferentes cortes, tanto corte de Charcot, corte de Fletching, corte de Charcot, corte de Fletching, corte de Viewsense, ¿no? Y obviamente pues repasando las estructuras diencefálicas del core cerebral, perdón, que involucran pues las estructuras diencefálicas y la estructura de los núcleos de la base. Muchas gracias.